Muy buenas noches. A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, quiero darles la más cordial bienvenida a esta segunda sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia, titulada Abordaje y manejo de mielopatía espondilótica cervical en el anciano. Quiero agradecer el patrocinio de Laboratorios Asofarma para esta sesión. Y también quiero hacer una mención y un reconocimiento muy especial a mi amigo el doctor Nicolás Durán, quien es director del capítulo de ortopedia geriátrica y quien él es el que debería estar hoy dirigiendo esta sesión, pero por motivos de salud se encuentra en casa recuperándose de un procedimiento quirúrgico. Nicolás, tienes todo nuestro apoyo y solidaridad y esperamos que te recuperes pronto para estar nuevamente en las actividades académicas del colegio. Y a continuación, le cedo la palabra a nuestro secretario, el doctor Daniel Diego Bol, para la lectura del acta de la primera sesión reglamentaria del colegio en este año. Daniel. Muchas gracias, doctor Negrete. Bienvenidos todos. Acta de la primera sesión reglamentaria del Bienvenidos todos. Disculpen, tuve un problema de tecnología. Acta de la primera sesión reglamentaria del 2020 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el 3 de febrero del 2020. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la primera sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2020-2021, iniciando a las 20 horas con un registro de 555 participantes que siguieron la sesión a través del portal de internet del Colegio Mexicano de Ortopedia, bajo el desahogo del siguiente orden del día. Se realizó la lectura del acta de la 10ª sesión reglamentaria, celebrada el 4 de noviembre, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del doctor Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y la apertura de la sesión coordinada por el doctor Job Diego Velázquez Moreno, titular del capítulo de alta especialización en infecciones óseas. El doctor Velázquez Moreno dio una breve introducción sobre el panel del foro Prótesis Infectadas Consenso 2018. Posteriormente, el doctor Rafael Franco Cendejas habló sobre el tema Tratamiento médico de las prótesis infectadas en tiempos de COVID-19. El doctor Efraín Díaz Borjón sobre prótesis infectadas, tratamiento en 2 tiempos, mi participación en el Consejo 2018. El doctor Salvador Óscar Rivero Borchet presentó el tema Casos de prótesis infectadas, mi participación en la Sociedad Americana de Infecciones del Sistema Musculoesquelético. El doctor Javad Parvizi, medical doctor, habló sobre el tema Consenso Mundial 2018 sobre prótesis infectadas, Filadelfia, USA. Y por último, se abrió un espacio para preguntas y comentarios. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar. Muchas gracias. A continuación, el vicepresidente, el doctor Guillermo García Pinto, hará una breve semblanza del doctor Enrique Espinosa Urrutia, presidente del bienio 2004-2005. Escuchemos con atención. Gracias. Buenas noches a todos. Es para mí un gusto y un honor darles esta semblanza de uno de nuestros queridos maestros. El doctor Enrique Espinosa Urrutia
Nació en la Ciudad de México el 4 de enero de 1953. Ingresó a la Facultad de Medicina de la UNAM en 1971. Al concluir sus estudios en 1976, empezó su internado rotatorio de posgrado en el Centro Médico La Raza del Seguro Social en 1977. El posgrado de ortopedia lo realizó en el Hospital de Ortopedia del Centro Médico Nacional de 1978 a 1981. Su desempeño laboral ha sido amplio. Fue médico fundador del Conjunto Hospitalario de Ortopedia Magdalena de las Salinas, donde también trabajó como médico adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica en 1982. Posteriormente fue jefe de la División de Educación Médica e Investigación del mismo hospital de 1996 al año 2006, año en el que se jubiló. De 2014 a 2016 fue representante por el sector empresarial Concamín en la UMAE Lomas Verdes y ha ejercido la medicina privada desde 1981 a la fecha. Su labor docente es extensa. Fue profesor de posgrados de ortopedia de la Facultad de Medicina de la UNAM de 1984 a 2006. Fue coordinador nacional de los cursos de posgrado de ortopedia con reconocimiento de la UNAM de 1996 al año 2004. Tiene diversas publicaciones en revistas médicas y libros de ortopedia. Fue miembro del consejo editorial de la revista Acta Ortopédica Mexicana de 1986 al 2002 y director de la misma del 2003 al 2005. Es revisor internacional del Journal of Sports Medicine del 2004 a la fecha. Ingresó a la Sociedad Mexicana de Ortopedia, ahora colegio, con el trabajo Estudio comparativo del tratamiento de la epifisiolistesis femoral proximal, clavos o tornillos. Fue coordinador general del Congreso Nacional del Cincuentenario de la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Ha desempeñado diversos cargos dentro de nuestra institución como vocal, secretario, vicepresidente y llegando a la presidencia del 2003 al 2005. Dentro del Consejo Mexicano de Ortopedia, ocupó los cargos de vocal, secretario, vicepresidente y presidente de 1994 a 1996. Cabe destacar que fue fundador de los cursos de sinodales e instauró las listas de cotejo para mejorar la objetividad de los exámenes orales dentro de esta institución. Con la presente semblanza, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología quiere hacer un merecido homenaje y reconocimiento al doctor Espinosa Urrutia, como uno de sus más distinguidos miembros, reconociéndolo como parte fundamental de la ortopedia en México. Doctor Jorge Negrete Corona, Mesa Directiva 2020-2021. Gracias. Muy buenas noches, es un gusto poder saludarlos, aunque sea por este medio, y pues la ventaja es que no tenemos que usar el cubrebocas y sin ningún riesgo. Agradezco mucho esta breve semblanza a mi estimado amigo, el doctor Jorge Negrete, presidente de nuestro colegio, a los integrantes de su cuerpo directivo, así como a todos los compañeros que nos acompañan esta noche. Creo que esta actividad nos permite estar presentes, aún con compañeros más jóvenes con los que no hemos tenido la oportunidad de convivir, con los contemporáneos, pues hacer un breve recuerdo de nuestro paso por el colegio, en aquel entonces Sociedad de Ortopedia. Para mí, de verdad, fue un gran privilegio, un honor que me hayan permitido presidir esta institución durante el bienio 2003-2005. Espero que mi paso por ella haya sido fructífero, que sea apreciado por todos ustedes, por mis amigos, compañeros. Y pues ahora como socio emérito, seguir prestando mis servicios, apoyándolos en todo lo que sea posible. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente esta deferencia y seguir a sus órdenes. Buenas noches. Eventos y asuntos generales. Para el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología,
Lo más importante es la salud y seguridad de nuestros colegiados y colaboradores. Es por ello que ante las circunstancias ocasionadas por el COVID-19, nuestras instalaciones se encuentran temporalmente cerradas. Te sugerimos utilizar nuestras vías de comunicación electrónica para resolver tus necesidades. Nos complace informarles que nuestro 66º Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología se realizará del 23 de agosto al 10 de septiembre del presente año, bajo un formato desarrollado y conocido como Ortonet y Ortonet Plus, con lo que se dará vida al programa científico académico. El modelo virtual garantizará poder responder ante cualquier escenario para dar cumplimiento a este programa académico en las fechas fijadas. Para mayor información e inscripciones, consulta nuestra página web. Con base en el estatuto de nuestro colegio, el Consejo Directivo y la presidencia de este bienio, llevamos a cabo la Asamblea General Ordinaria para votación del presidente del 67º Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología de la Ciudad de México, evento en el que resultó ganador el doctor Humberto González Ugalde, a quien les extendemos nuestras más amplias felicitaciones y le damos la más cordial bienvenida a este equipo de trabajo, seguros que su aportación será decisiva para esta gestión y será un éxito para el logro de nuestros objetivos. No te pierdas nuestros cursos que tenemos preparados para este 2021, los cuales serán impartidos por profesionales de la salud altamente capacitados y reconocidos en el gremio. Actualmente puedes inscribirte al primer curso virtual de artroplastías, módulo de cadera vigente al 24 de julio en su modalidad online. Próximos a realizarse, Simposio de Cirugía de Extremidades Inferiores de Chicago 2021, del 8 al 10 de abril del presente, en su modalidad online. Curso Internacional de Reconstrucción Ósea en Miembros Pélvicos, del 4 de mayo al 24 de agosto del presente, en su modalidad online. También les compartimos que hemos iniciado con gran entusiasmo el 12º Diplomado de Formación de Profesores en el área de salud y finalizado con éxito el curso Lunes de Metabolismo Óseo. Mayor información, consulta nuestro apartado de eventos, cursos y talleres a través de nuestra página web e inscríbete. ¿Te perdiste nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube-CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares, al doctor Jorge Asís Jacobo, al doctor Jonathan Rubén Hernández Molina, al doctor Pedro Peláez Dami, al doctor Jaime Dante Palos Lucio, al doctor César David Zavala Guzmán y a la doctora Gabriela Cermeño García. Y emérito al doctor Fernando Sergio Valero González. Estimados amigos, el Consejo Directivo del Colegio se une a la pena que embarga la familia de nuestro colega y amigo, el doctor José Carlos Castañeda Recendis, por el sensible fallecimiento de su señor padre, el señor Carlos Castañeda Millán, acaecido en días pasados en la Ciudad de México. A continuación, le cedemos la palabra a la doctora María de la Luz Ortiz Gutiérrez y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Abordaje y manejo de la mielopatía espondilótica cervical en el anciano. Y agradecemos el patrocinio de Laboratorios Asofarma en esta sesión.
Sean todos ustedes bienvenidos. Doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, doctor Negrete, doctor Diego Boll, doctor García Pinto. A nombre del doctor Nicolás Durán Martínez, titular del capítulo de especialización en ortopedia geriátrica, y a quien les deseamos pronta recuperación, les doy la más cordial bienvenida. Como sabemos, estamos en el marco del 75 aniversario de nuestro querido colegio y por ello continuamos con la actividad académica a todo lo que da. En esta ocasión abordaremos el tema abordaje y manejo de la mielopatía espondilótica cervical del anciano. Sabemos pues que la población geriátrica cada vez es mayor y eso nos representa un reto tanto en el diagnóstico adecuado como en el manejo que le vamos a dar para poder tener una calidad de vida lo mejor posible y hacerlos transitar hacia una vejez exitosa. Si bien es cierto que la cadera y la rodilla se llevan las palmas en cuanto al manejo de la patología del paciente geriátrico, existen otras condiciones que inciden directamente en el desarrollo y en la evolución de su vida. Para ello, tenemos a 3 profesores que con su experiencia y capacidad nos van a ayudar en esta ocasión a entender cómo es este manejo. Tenemos al doctor Óscar García López, quien nos hablará del abordaje y diagnóstico de la mielopatía espondilótica. Al doctor Fernando Cueva del Castillo Mendoza, nos hablará del manejo quirúrgico de la mielopatía espondilótica. Y al doctor Alejandro Urbán Baeza, quien nos mencionará la detección y el tratamiento de las complicaciones asociadas. Sin más preámbulo, los dejo con ellos y empezamos nuestra sesión. Gracias. Hola, buenas noches. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y en especial al doctor Nicolás Durán por la invitación para venir a hablar sobre el diagnóstico de la mielopatía espondilótica. Soy el doctor Óscar García, estuve 30 años en la clínica de columna del Hospital General La Villa de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. La primera descripción que se hizo de esta patología fue hecha por los doctores Bailey y Casamayor en 1911. Sin embargo, en el Código de Hammurabi ya había algunas referencias a esto. Y posteriormente, en los años 50, el doctor Brain, Notfield y Wilkinson hicieron mención en su trabajo sobre el reconocimiento de la entidad clínica de lo que es la mielopatía por espondilosis cervical. La evolución natural del conducto cervical estrecho suele ser desfavorable, ya que con el tiempo tiende a empeorar, va comprimiendo la médula y va ocasionando alteraciones importantes. Los primeros síntomas y signos generalmente son muy sutiles y están relacionados o pueden considerarse que pudiera ser un problema de una artrosis o alguna otra situación. Entonces eso hace que el paciente y el médico no lleguen a un diagnóstico tan fácilmente. Y entonces deben de ir persiguiendo un objetivo en común, el cual va a ser hacer un diagnóstico exacto con un buen tratamiento, todo enfocado a eliminar el dolor, las alteraciones neurológicas y las alteraciones o deformidades de la columna. La mielopatía espondilótica es muy frecuente en las personas de los 55 años en adelante. Y el diagnóstico puede ser, en algunos casos, desde muy sencillo, en otros puede ser de difícil reconocimiento o imposible de diagnosticar. De ahí que la historia médica debe ser minuciosa, con un buen interrogatorio, una buena exploración física, y desde que llega el paciente hay que observar cómo llega caminando, cómo mueve las manos, con qué facilidad puede agarrar las cosas o si se le caen, o si es su caminar muy tórpido. Y vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Es bien importante saberlo escuchar y tratar de localizar cuál es la molestia que más le está ocasionando. Entre los signos y síntomas de estos van a estar relacionados principalmente con qué estructuras vertebrales o neurológicas están afectadas, ya que cada una de las estructuras puede ocasionar
una sintomatología diferente y la presentación clínica dependerá de qué estructuras estén afectadas. Si nos enfocamos a las estructuras vertebrales, puede haber problemas a nivel óseo, puede haber un dolor facetario por inflamación de la cápsula articular o por una degeneración del cartílago articular. Y esto en algún momento puede hacer que se vaya haciendo hipertróficas y vayan dando alteraciones. Se puede puede estar acompañado también de un espasmo muscular, que es casi siempre la primera causa por la cual llegan los pacientes. Un espasmo muscular, una cervicobraquialgia, una limitación de la movilidad, y es casi siempre por lo que llegan los pacientes en primera instancia, junto con cierto adormecimiento de los dedos de las manos. Las estructuras neurológicas, depende cuáles sean las que estén comprimidas, nos van a ocasionar disestesias, debilidad muscular, entumecimiento o torpeza. Generalmente los primeros síntomas van a ser difíciles de diagnosticar por la cuestión de que el paciente percibe dificultad progresiva para caminar y mantener el equilibrio, lo cual se puede atribuir a la misma edad o a un problema de una osteoartrosis. Se puede manifestar también una pérdida de la coordinación y alteraciones en la sensibilidad en las manos, perdiendo sobre todo las actividades motoras finas. El examen físico puede mostrar una exacerbación de los reflejos profundos, una disminución de los reflejos superficiales, la aparición de algunos reflejos patológicos, el clonus, la espasticidad. Puede haber también una disminución de la fuerza muscular y una alteración en la propiocepción. La mielopatía cervical secundaria a un conducto estrecho puede reconocerse en los primeros estadios y tratarse antes de que inicie un daño medular irreversible. ¿Qué estudios nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico? Desde una radiología simple, puede ser AP, lateral, dinámicas, puede ser una tomografía con todos los cortes axiales, sagitales, coronales, así como la resonancia magnética nuclear, que tiende a ser la más específica para ver el tipo de daño que está presentando el paciente. Se puede auxiliar también de una electromiografía y de potenciales evocados. A nivel de las radiografías, generalmente vamos a ver que puede ir degenerándose los discos. Esto va a hacer que tienda a inclinarse los cuerpos vertebrales hacia la parte anterior y cambiando la lordosis cervical fisiológica por una cifosis, lo cual en un momento dado puede hacer que se elonguen esos músculos y condicionar molestias. Otro de los problemas que vamos a ver es de que al ir degenerándose el disco empieza a haber más cargas y esto va a hacer que se presenten osteofitos, los cuales van a ir desarrollándose tanto hacia la parte anterior como hacia el conducto medular, que es lo que nos interesa más, porque esto puede hacer que se dé una estenosis del conducto, cuando normalmente mide de 17 a 18 milímetros, al irse cerrando los espacios discales, al ir creciendo los osteofitos, puede ir cerrando el conducto y hacerse tan estenótico como llegar a ser de 13 milímetros, con lo cual vamos a hablar de un conducto estenótico, pero cuando hablamos de ya una estenosis absoluta, es cuando ese conducto mide menos de 10 milímetros. A nivel de la resonancia magnética, les comentaba que es el examen de elección para detectar una mielopatía cervical espondilótica por las alteraciones de la señal medular, las cuales nos pueden indicar un valor pronóstico de qué tanto puede recuperarse el paciente o qué tan afectado está ya ese tejido neural.
podemos encontrar datos de desmielinización, de edema, de gliosis, de isquemia y de mielomalacia. Una hipertrofia facetaria puede hacer que se vayan cerrando los agujeros de conjunción y con ello ir comprimiendo la raíz nerviosa. Se puede dar una degeneración discal cerrando los espacios y con ello también el que se vaya protruyendo los discos o vayan creciendo los osteofitos. Puede haber una hipertrofia del ligamento amarillo, puede haber una calcificación del ligamento longitudinal posterior, una de las patologías que más se ve sobre todo en la población japonesa, que fueron de los primeros que empezaron a dar también referencias bibliográficas de la patología que iba presentando su población. Y el crecimiento de los osteofitos. Como podemos ver en este caso, aquí está señalándose cómo se va haciendo hipertrófica la faceta y el conducto se va cerrando. Debería de ser de este tamaño. Aquí vemos perfectamente la salida de la raíz y aquí esa raíz está siendo comprimida. O en este otro corte, en donde el disco está protruyendo por un lado y está ocasionando un cierre del foramen del lado izquierdo, mientras el foramen del lado derecho está normal. Lo que les comentaba de que puede ir haciéndose una estenosis de ese conducto y entonces se va haciendo más pequeño el espacio para que el saco dural y la médula puedan pasar sin ningún problema, ¿sí? Nuevamente vemos hipertrofias, crecimiento de osteofitos y esto dar compromisos de tipo neurológico. Recordemos que una estenosis por cualquiera de estas causas, crecimiento de osteofitos, protrusiones discales, hipertrofia ligamentaria, calcificación de ligamentos, puede ocasionar una compresión medular. Y recordemos que la médula, sobre todo en la parte anterior, lleva su arteria principal, la cual si se va afectando o comprimiendo puede ocasionar una alteración vascular medular importante y de ahí la repercusión que pueda presentar el paciente. Y para eso tenemos también varias escalas de evaluación. Podemos usar la escala de Nuri, la cual valora el daño neurológico del paciente y va desde la puntuación del 0 a 5, en donde los signos y síntomas de afección radicular sin mielopatía se clasifica como número 0. Y puede llegar hasta el número 5, en donde el paciente puede estar postrado o en una silla de ruedas para el resto de su vida. Podemos usar también la escala de la Asociación Japonesa de Ortopedia, en donde habla de una disfunción motora de miembros superiores, una disfunción motora de miembros inferiores, o un déficit sensitivo y llegar a una disfunción esfinteriana. Esta escala, además de que nos ayuda para ver el grado de afectación que puede tener el paciente, también nos puede ayudar para ver qué tanta posibilidad hay de recuperación, ¿sí? Eso con base en el puntaje de recuperación que se da con los puntos post-cirugía menos los puntos pre-cirugía multiplicado por 100 y esto dividido entre el puntaje normal menos los puntos que tiene el paciente antes de la cirugía. ¿Qué otros factores predisponentes pueden llegar a presentarse para favorecer este tipo de patología? Desde los simples esguinces cervicales que a veces no le damos el valor suficiente, el sedentarismo, la ergonomía defectuosa de las sillas o de las mesas de trabajo, o hoy en día estamos muy metidos con la tecnología y vean cómo estamos agachados viendo el celular, o ahorita los jóvenes que están con las computadoras tomando clases
y esas computadoras las tienen, se sientan en flor de loto y la tienen entre las piernas, ¿sí? Entonces, un esguince que pudiera ser una cosa banal para muchos, si no le damos la importancia suficiente, si no pedimos radiografías dinámicas, podemos, como en este caso estamos viendo aquí, que esas radiografías nos están enseñando cómo se está desplazando esos cuerpos vertebrales y con ello se empieza a degenerar esos discos, como estamos viendo en esas otras diapositivas. Entonces, hay que recordar también que hay que hacer diagnóstico diferencial con distintas patologías, como es la esclerosis diseminada, la enfermedad de la motoneurona, una siringomielia, un Arnold-Chiari, la isquemia vertebrobasilar y todas esas patologías que vemos ahí enfocadas. Y recordemos que el conducto debe ser diagnosticado de forma temprana y no cuando el infarto medular ha causado un daño irreversible a la médula y el paciente quede condenado a pasar el resto de su existencia en una silla de ruedas y totalmente dependiente de terceras personas. En los estudios de autopsia que hizo el doctor Ono en Japón en el año de 1977, se documentó la destrucción tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca, ocasionando una desmielinización tanto ascendente como descendente a nivel de la compresión medular. Espero que haya sido suficientemente claro para dar un esbozo de lo que es el conducto cervical estrecho y la sintomatología que se va presentando en este tipo de pacientes y evitarle un daño neurológico irreversible. Agradezco nuevamente al Colegio Mexicano de Ortopedia y al doctor Nicolás Durán la invitación a este simposio. Gracias. Buenas noches, soy el doctor José Fernando Cueva del Castillo Mendoza. Me corresponde hablarles sobre el tratamiento quirúrgico de la mielopatía espondilótica cervical. Dentro de las alternativas quirúrgicas que tenemos para este tipo de patología, vamos a tener la vía anterior, la vía posterior o el abordaje de 360 grados. La vía anterior puede ser desde una disectomía con fusión, en la cual va a estar indicada para patologías anteriores en los casos de cifosis de 1 a 2 niveles. Las contraindicaciones para este tipo de cirugía van a ser que haya disfagia, daño de las raíces 5, antecedente de que el paciente haya recibido radioterapia en el área de abordaje, que haya deformidad del tórax o la mandíbula, que haya arterias vertebrales aberrantes, que exista patología posterior o bien que exista lesión previa del nervio laríngeo recurrente. Los pros de este tipo de abordaje es que hay menos dolor posoperatorio, menos tasa de infección, el abordaje es anatómico y podemos corregir algunos casos de cifosis. Los contras, pues que en ocasiones puede quedar el paciente con disfagia, que puede ocurrir como complicación del abordaje lesión del nervio laríngeo recurrente, y cuando se trata de 3 niveles o más, la tasa de complicación es mayor. La dificultad para tratar esta patología por vía posterior es indicativa de que se realice una vía anterior. ¿Qué tipo de técnicas tenemos? Tenemos la disectomía simple, como ya había mencionado antes. Tenemos la corporectomía, que está indicada para descompresión de la médula espinal, teniendo como contraindicaciones para la corporectomía que haya osteoporosis o bien que se traten de más de 3 niveles. Los pros de la corporectomía son mayor superficie de descompresión,
y que se puede combinar esta con disectomía y fusión. Los contras es que es mayor tiempo quirúrgico y puede haber mayor pérdida sanguínea. En cuanto a la vía posterior, vamos a tener la laminectomía simple, que está indicada en patología posterior con lordosis conservada. Aunque la laminectomía simple puede ayudar a generarnos mucha inestabilidad, y bueno, yo no soy partidario de utilizarla como única alternativa. Sin embargo, podemos utilizar la laminectomía y fusión. La laminectomía y fusión va a estar indicada en casos de patología posterior y patología multinivel. Los pros es estabilización multinivel, mayor descompresión posterior y estabilización. También hay que tomar en cuenta que un pro es que al abrir por la vía posterior el canal medular, damos un mejor espacio para que se acomode anatómicamente el tejido nervioso y disminuya la compresión. Contras, la dificultad en la colocación de los materiales de fijación. En esta imagen artística, bueno, pues podemos ver en qué consiste una laminectomía completa con fusión. En esta imagen podemos observar que se colocaron tornillos facetarios y podemos ver cómo hay una excelente descompresión de lo que corresponde al tejido nervioso. Otra alternativa del abordaje posterior es la laminoplastía. Las indicaciones de la laminoplastia van a ser una descompresión posterior de la médula espinal. Los pros serán la preservación de elementos posteriores, los contras, la descompresión posterior limitada e inestabilidad tardía. El abordaje quirúrgico 360 grados está indicado para cifosis y patologías compresivas posteriores, para una descompresión multinivel y en casos de inestabilidad. Hay que tomar en cuenta que también podemos utilizarla en caso de que tengamos fenómenos compresivos y anteriores, ya que de esta manera podemos eliminar los elementos que estén produciendo esta alteración. Los pros de este abordaje es que hay mayor estabilidad y descompresión. Los contras es que es una técnica demandante que requiere de 2 tiempos quirúrgicos y obviamente es un tiempo quirúrgico prolongado. Las contraindicaciones de la vía posterior van a ser incapacidad para tolerar la posición prona, la cifosis cervical o la inestabilidad. Dentro de lo que es la laminoplastia, tenemos la laminoplastia a puerta abierta. En este gráfico podemos ver que consiste en, con una fresa de alta velocidad, hacer una exéresis de la unión de la lámina con la faceta articular completamente de un lado y del lado contralateral una exéresis parcial para que nos haga un efecto de bisagra. Posteriormente, efectuamos una tracción lateral sobre el lado de la bisagra para que se haga el efecto de puerta. Esto es como se describió inicialmente. Posteriormente se desarrollaron materiales de osteosíntesis como los que podemos ver en el modelo al lado derecho de su pantalla, en los cuales se colocan estas mini placas con tornillos para evitar que se pierda el espacio y de alguna manera quede con mayor estabilidad. La otra alternativa de laminoplastia es la laminoplastia en 2 puertas. ¿Esta en qué consiste? Bueno, como podemos ver en los gráficos de izquierda a derecha, es con una fresa de alta velocidad vamos a hacer un corte a nivel de la apófisis espinosa en la totalidad del arco. Posteriormente con un distractor, antes de utilizar el distractor vamos a hacer un fresado parcial de las uniones del arco o de las láminas con la faceta en forma bilateral. Es parcial porque esto nos va a dar el efecto de bisagras y posteriormente con el distractor vamos a abrir el espacio.
Ya que se abrió el espacio, como podemos ver en la imagen de la extrema derecha, se coloca un injerto en este espacio de hueso con la finalidad de que se consolide y se mantenga un canal medular más amplio. Bien, voy a presentar algunos ejemplos de los que he tenido oportunidad de tratar. Este es un ejemplo de una vía anterior en un paciente de masculino de 70 años, como podemos ver en la imagen de resonancia magnética. Tenemos compresión en los cortes sagitales, tanto de elementos anteriores como posteriores. Sin embargo, si observamos el corte axial, vemos que predominantemente el mayor daño está ocurriendo por elementos anteriores. En este paciente lo que se decidió hacer para su manejo fue una corporectomía con disectomía de 2 niveles. Como vemos en la imagen de la extrema izquierda, bueno, está totalmente descomprimido. Alcanzamos a ver lo que corresponde al ligamento longitudinal posterior. En la imagen de en medio podemos observar un material cerámico que se colocó para buscar la artrodesis de la zona de corporectomía y se protegió con una placa anterior de titanio. El siguiente caso es un paciente masculino de 56 años, en el cual en la imagen sagital podemos observar una importante compresión a expensas de elementos anteriores a la médula. Lo corroboramos en la imagen de la derecha en el corte axial. Podemos observar cómo materialmente se comprime un 50% de la médula. En este caso también decidimos hacer un abordaje por vía anterior, haciendo corporectomía de 2 niveles. Y a nivel de la corporectomía, nosotros colocamos una jaula de titanio con injerto y posteriormente se protegió con una placa cervical anterior de titanio. En estas imágenes nosotros podemos ver los controles radiográficos posoperatorios, tanto en proyección anteroposterior como lateral. Enseguida tenemos un caso de un femenino de 75 años de edad que pueden observar que tiene mielopatía espondilótica cervical y es multinivel. Se puede observar, afecta desde nivel de C2, C3 hasta C7 en diferente grado. A esta paciente se le operó hace muchos años. Se decidió hacer una laminectomía descompresiva total. Podemos ver cómo se observa en la imagen de la derecha una liberación completa del tejido nervioso. En esa época no contábamos ni con tornillos facetarios, mucho menos con las placas para fijación de laminoplastía, y se le colocó a la paciente un alochaleco, el cual tuvo que usar por 3 meses. Se colocó injerto óseo para lograr la artrodesis a nivel de las facetas. Bien, el caso que sigue, tenemos un paciente masculino, 79 años de edad, en el cual observamos también patología multinivel. Hay compresión de predominio anterior, pero si observamos hay una alteración muy alta a nivel de C3, C2, y el cambio en la señal de la médula tiende a elevarse hacia por detrás de C2, C3. En el caso de este paciente, se decidió hacer una laminoplastía en puerta. Aquí podemos observar en la imagen de la extrema izquierda
la utilización de tornillos facetarios. Tenemos tornillos facetarios en ambos lados de la columna. A nivel de donde se encuentra el aspirador es la brecha que se abrió al hacer la puerta abierta. Al lado derecho del aspirador observamos las espinosas. Nosotros en el instituto lo que hacemos para mantener la puerta abierta es la fijamos con nylon hacia la barra contra la lateral de la puerta para evitar que se cierre, ya que no nos proporcionan en el instituto placas para laminoplastia y pues es mucho riesgo poner injerto libre a que se invada canal medular. En las radiografías de el centro, en la AP, el lateral, podemos observar la colocación de los tornillos facetarios, que es lo que nos está dando estabilidad. En las imágenes que siguen, bueno, podemos ver un control tomográfico, donde vemos el efecto de puerta abierta de la laminoplastia. Y de hecho, si nosotros observamos, vamos a ver osteofitos marginales hacia lo que serían los forámenes radiculares, sobre todo el predominio derecho. Esto podría ser una indicación de hacer un abordaje de 360 grados para descomprimir estas estructuras. Sin embargo, en el caso del paciente no fue necesario, ya que con la laminoplastia fue suficiente para que presente una recuperación neurológica funcional de acuerdo a su estado previo. En este caso les presento en esta imagen el algoritmo propuesto por ese médico de nombre impronunciable, por lo menos para mí. Es una propuesta que se presenta en un escrito propuesto por AO, en el cual nos indica este algoritmo que si tenemos un paciente con mielopatía cervical, si tenemos la lordosis conservada y presenta patología de 1 a 2 niveles, podemos optar o es adecuado optar por una vía anterior. Si hay compromiso posterior, entonces debemos de optar por la vía posterior. En el caso de que tengamos cifosis, si tenemos 1 a 2 niveles, podemos optar por, si hay patología posterior, por un abordaje 360. Si no la hay, podemos optar por una vía anterior. En el caso de que tuviéramos cifosis con patología anterior, la indicación sería una vía anterior. Ahora, si nosotros tenemos patología por vía anterior y por vía posterior, pues el abordaje ideal es el de 360 grados. En la siguiente diapositiva les presento algo de la bibliografía que se consultó para poder fundamentar la presentación. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a continuar abordando las complicaciones en la mielopatía espondilótica cervical. Como primer punto vamos a tener que hay complicaciones no quirúrgicas y complicaciones quirúrgicas. Dentro de las complicaciones no quirúrgicas abarca la parte de lo que corresponde a la historia natural de la enfermedad. Desde hace muchos años, como reporta este artículo, ha tenido interés cuál es la evolución natural de la enfermedad. Otros artículos más recientes también han buscado centrarse. Sin embargo, es difícil conseguir documentar como tal la evolución natural de la enfermedad debido a que los pacientes buscan atención médica en algún momento debido a la repercusión a nivel funcional que conlleva padecer una mielopatía espondilótica cervical. Es la causa más común de paraparesia espástica adquirida, puede ir de síntomas leves a cuadriparesia
y normalmente los pacientes con mielopatía van a mostrar un deterioro gradual, por lo que es importante considerar siempre una descompresión y estabilización quirúrgica. La cirugía, sin embargo, no va a asegurar la mejoría clínica, pero es importante considerar la intervención quirúrgica en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque va a haber un riesgo de deterioro neurológico. La descompresión temprana nos va a dar mejores resultados que la descompresión tardía. Para los abordajes quirúrgicos es importante considerar los factores pronósticos en los resultados de cirugía por una mielopatía espondilótica cervical. Tenemos también que hay varios artículos que se han enfocado y que han prestado interés en estos factores. Dentro de los factores más importantes tenemos la edad, la cronicidad, el número de niveles afectados, el diámetro antero-posterior del conducto y el área transversal de la médula en el nivel de la máxima compresión. Más recientemente han incorporado el índice de masa corporal, la osificación del ligamento longitudinal posterior y el tabaquismo. La edad se ha visto que tiene una correlación negativa, esto es que a mayor edad el resultado quirúrgico va a ser más pobre. Esto es porque el área transversal en el máximo nivel de compresión va a disminuir a medida que la edad al momento de la cirugía va aumentando. Otro factor pronóstico es el tipo de compresión medular. La compresión medular puede ser difusa, unilateral o central. En las escalas de valoración preoperatoria, entre estos tres tipos de compresión medular no se reportaron diferencias significativas. Sin embargo, en las escalas posquirúrgicas, la tasa de recuperación es menor cuando hay una compresión difusa. La mayor compresión se presentó en el nivel central. Otro de los factores pronósticos corresponde al número de niveles afectados. En las escalas preoperatorias no se reportan diferencias si se trata de 1, 2, 3 o incluso 4 niveles intervenidos. Sin embargo, en las escalas posoperatorias, a menor número de niveles, los resultados van a ser mejores. Otro factor pronóstico abarca la cronicidad, el tiempo de evolución de la mielopatía. Este tiene una correlación negativa con los resultados debido a que a mayor tiempo de compresión medular, vamos a tener que se va a presentar fibrosis, desmielinización y pérdida de las neuronas intramedulares. Los pacientes operados dentro de los 3 años a partir de la aparición de los síntomas y dentro de los 3 meses de perder la capacidad de caminar, van a tener más probabilidades de recuperar la marcha y la función del miembro superior. Eso es lo que han reportado los estudios. Otro de los factores pronósticos es la gravedad de la mielopatía en el momento de la presentación. Si un paciente empieza con datos clínicos y al realizar los estudios tenemos que la gravedad de la mielopatía es muy importante, quiere decir que es un patrón más agresivo y puede estar relacionado con el tipo de compresión. Otro de los factores pronósticos son los cambios observados en los estudios de resonancia magnética. Se ha reportado en los estudios prequirúrgicos que cuando se tiene una intensidad de señal baja en el T1, se va a tener un peor pronóstico. En los estudios posoperatorios, cuando se tiene la intensidad de la señal baja en el T1 y un aumento en la intensidad del T2, también se tiene mal pronóstico. Otro de los factores pronósticos es el grado de compresión medular. Esto, pues obviamente, a mayor compresión, pues vamos a tener un peor resultado. Es importante considerar, aparte de los factores pronósticos, las comorbilidades. Las comorbilidades asociadas más importantes que se han reportado son hipertensión, diabetes, cardiopatía y problemas pulmonares. Todos los pacientes de más de 75 años van a presentar un mayor grado de comorbilidades y esto va a mostrar en la recuperación posoperatoria un déficit y una menor recuperación que los pacientes más jóvenes.
Entrando propiamente a las complicaciones, vamos a tener, a las complicaciones quirúrgicas, vamos a tener que estas son divididas en las complicaciones del abordaje anterior o en las complicaciones del abordaje posterior, y en algunas veces, algunas de estas complicaciones se superponen, no son propias de un solo abordaje. De igual manera, vamos a empezar por las del abordaje posterior. Tenemos que van desde la cicatrización de las heridas, las cuales se pueden complicar con una infección. Normalmente se reporta una tasa del 3 hasta el 10%. Esto puede variar dependiendo del estudio. Entre los diferentes estudios internacionales, los resultados entre estas complicaciones son diferentes. Como vamos a ir viendo un poquito más adelante, también podemos tener retraso de la cicatrización. Es importante para evitar esto el manejo adecuado de tejidos blandos y cerrar de manera adecuada por planos para tener una cicatrización de la herida adecuada. Otra de las complicaciones del abordaje posterior es el dolor cervical posoperatorio. Este se encuentra normalmente en un 2% de los pacientes y está altamente asociado a la aminoplastía sin artrodesis. Puede estar afectando también, generando una rigidez preoperatoria y una artrosis de las carillas articulares. Para evitar el dolor cervical posoperatorio, hay varias recomendaciones. Algunos estudios recomiendan respetar la parte de los tejidos blandos, y si tenemos que hacer una laminoplastía extensa, que vaya desde C2 hasta C6, se sugiere hacer una laminectomía a nivel de C3 con el fin de respetar el aparato extensor, el aparato muscular de C2, y con esto no generar mayor inestabilidad. La duración de la inmovilización posoperatoria también incide en la prevalencia del dolor axial posoperatorio, por lo que es recomendable iniciar una movilización temprana. Otra complicación es la pérdida del balance sagital, por lo que no se recomienda hacer abordajes posteriores, como bien sabemos, como ya se mencionó, con una laminoplastía cuando el paciente tiene una cifosis. La pérdida promedio de la lordosis en un abordaje posterior con una laminoplastía va a ser de 5 grados. Esta se presenta frecuentemente con un 11%. En la pérdida del balance sagital, se recomienda, si se tiene que hacer una laminoplastía extensa, únicamente hacer laminectomía de C3 y iniciar con la laminoplastía a partir de C4. Todo esto con la finalidad de retener el complejo ligamentario en C2 y evitar una mayor inestabilidad. Otra de las complicaciones del abordaje posterior es la parálisis de C5. Este tiene una tasa general de 6.5%. Cuando se realiza una laminoplastía del 4.8%, una corpectomía del 5.1% y en una laminectomía más fusión del 9.1%. Para tratar la parálisis del C5, algunos autores recomiendan realizar una foraminotomía profiláctica. Sin embargo, otros autores reportan que no hay cambios con la realización de esta foraminotomía. La recuperación de la parálisis de C5 normalmente se consigue entre los 6 y los 9 meses de posoperado, sin tener que hacer una intervención mayor, dando tratamiento médico-farmacológico y con rehabilitación al paciente. Otras complicaciones es el déficit neurológico, el cual puede ser por las causas de trauma directo, elongación, isquemia, hipotermia, y esto puede darse a pesar de tener una técnica cuidadosa y de no tener un trauma transoperatorio, debido a la liberación de radicales libres en el ciclo de reperfusión al realizar la descompresión. Dentro del déficit neurológico,
la mayor parte se tiene con radiculopatía con un 40%. Algunos pacientes presentan una mielopatía permanente en el 25%. Otra complicación es la estenosis recurrente. Esta se presenta en el 10% y el sitio más frecuente de afección es a nivel de C5, C6. La rigidez posoperatoria puede ser debida a la artrodesis interlaminar. En esta tenemos que juega un papel importante la contractura de los músculos y de los ligamentos posteriores, y por cada nivel artrodesado se comenta que se pierden 12 grados de flexión, 16 grados de rotación y 6 grados de flexión lateral. También podemos presentar una inestabilidad posoperatoria cuando únicamente se realiza una laminectomía sin artrodesis, y esto lo podemos ver hasta en un 21% de los pacientes. Un segmento adyacente por la vía posterior tiene una frecuencia de 3.8% en 2 años y medio. Ahora vamos a ver las complicaciones quirúrgicas del abordaje anterior. Dentro de estas tenemos, las más importantes son enfermedades del segmento adyacente con una tasa promedio del 8.1%, disfagia en el 5.3%, parálisis de C5 en el 3.0%, falla del injerto en el 2.1%, pseudoartrosis en el 2%, parálisis del nervio laríngeo recurrente en el 1.3%, infección en el 1.2%, un hematoma en el 1%, fístula de líquido cefalorraquídeo en el 0.5%, síndrome de Horner en el 0.4%, lesión de la arteria vertebral en el 0.4% y perforación esofágica en el 0.2%. Segmento adyacente con el promedio de 2.2% por año requieren una reintervención. Esto es que a 10 años, el 25% aproximadamente tienen que ser reintervenidos de manera quirúrgica. Disfagia con un 5.3%, la causa más frecuente, un hematoma, edema, denervación del plexo faríngeo, se resuelve en un promedio de 18 meses y es recomendable cuando se presenta usar esteroides trans y posoperatorios. La parálisis de C5 tiene una frecuencia de 3% en 19 estudios retrospectivos. Otra de las complicaciones es la falla del injerto. Esta tiene una tasa del 2.1%, es mayor cuando se realiza una corpectomía. No hay diferencias reportadas significativas con el uso de aloinjerto contra autoinjerto en abordajes de 2 y 3 niveles. Otra de las complicaciones es la pseudoartrosis con una tasa de 2%. Esta se reporta con mayor frecuencia en pacientes con tabaquismo. La parálisis del nervio laríngeo recurrente con 1.3% debido a trauma directo del nervio laríngeo. Puede ser también por edema posoperatorio, por una elongación por el tubo endotraqueal. Normalmente tiene una recuperación parcial y está reportado casos de recuperación completa hasta en 83.4% de los pacientes, y es más frecuente cuando se tiene que realizar un procedimiento secundario. La infección tiene una tasa de 1.2% en el abordaje anterior. No hay una diferencia significativa en el número de niveles o cuando se realiza corpectomía contra una disectomía. La fístula de líquido cefalorraquídeo con una tasa del 0.5%, por lo cual hay que tener cuidados con los drenajes a la hora de colocarlos también. Los hematomas, estos tienen una tasa de 1%. Puede ser un hematoma epidural, por una hemorragia, por una lesión de la arteria tiroidea. Y los factores predictivos para un hematoma se comentan como el índice de masa corporal menor a 24 o un riesgo quirúrgico de ASA 3 para arriba. El síndrome de Horner es otra de las complicaciones de la vía anterior, y este se puede dar por una retracción prolongada en una cirugía de revisión, cuando el tratamiento abarca niveles inferiores. La mayoría remite dentro de los 6 meses siguientes a la cirugía, y esta está reportada en un 0.4%. La lesión de la arteria vertebral, igual, con un 0.4%, puede ser por un pseudoaneurisma, por una arteria vertebral aberrante, y el tratamiento puede ser una reparación primaria con una ligadura o realizar, en el último de los casos, un empaquetamiento.
La perforación esofágica tiene una tasa del 0.2%. En esta, algunos, la mayoría, optan por un tratamiento conservador, algunos más por una reparación primaria con colgajos musculares, y tiene una mortalidad del 0 al 33%. Y reportan algunos autores una reanudación de la ingesta en la vía oral del 60 al 100% en un lapso hasta de 18 meses. Hay diferencias entre los estudios internacionales, entre los reportes que están a nivel de México y los estudios que se realizan en otros países. Varían todas estas tasas. Esto puede ser probablemente por el estadio de la enfermedad al momento de que el paciente llega a solicitar la atención médica, o también por las comorbilidades asociadas al padecimiento. Gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestros profesores por sus brillantes participaciones, y llegamos al momento de las preguntas y respuestas. El doctor Juan Matos pregunta: ¿por qué no usar aloinjerto en bloques con espaciador en lugar de cajas de titanio? ¿Las cajas se llenan de hueso? ¿Cuál? ¿Qué cantidad? ¿Quién quisiera contestar? A ver, el doctor Fernando, por favor. Ok, sí es una buena alternativa usar aloinjerto, pero hay que partir del hecho de que no podemos confiarle carga total y absolutamente a los aloinjertos, sobre todo los que son de origen cerámico, ya sea obviamente aloinjerto humano, o bien en caso de genoinjertos que sean matriz óseas anorgánicas obtenidas de, puede ser de bovino, de cerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el módulo de resistencia de estos materiales muchas veces no es suficiente para sostener las solicitancias que tengan al ser ubicados en los espacios intervertebrales. Entonces, utilizarlo como única alternativa, no. Sin embargo, bueno, el injerto autólogo, el tricortical, históricamente es un gol de oro, ¿no? No hay mejor elemento para formar hueso que el mismo hueso del paciente y el autólogo, que lo hemos dejado caer un poco en desuso porque se nos ha facilitado, sobre todo en algunas instituciones, el acceso a materiales osteoinductores u osteoconductores. Entonces, de hecho, se ha dejado un poco de lado, pero sigue siendo una buena alternativa. Ahora, ¿por qué utilizamos elementos, materiales ajenos o diferentes, como puede ser el titanio o el PIC? Bueno, de alguna manera lo usamos como un contenedor, y tenemos ya implantes que tienen la característica de ser autobloqueantes con tornillos. Entonces, en el caso de la mielopatía cervical, que vayamos a hacer un tratamiento único de 1 o 2 niveles de disco, podemos utilizar placas autobloqueadas que pueden ser de titanio, de PIC, y las podemos rellenar de aloinjerto si es que no queremos sujetar al paciente a un procedimiento extra. Y hemos tenido muy buenos resultados. Entonces, es lo que podría decir al respecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Se puede usar esos injertos, pero no únicamente el puro injerto. Tiene que haber definitivamente la colocación de cajas, de placas con tornillos para evitar que se vayan a extruir, básicamente. Y una cosa bien importante, darle un tamaño suficiente, no distraer demasiado la médula, sobre todo porque recordemos que la mayoría son personas mayores, en donde la columna ha estado en una posición en donde va perdiendo la movilidad. Entonces, el cambiar la posición del cuello, el elongar la médula, se puede ocasionar una elongación de la arteria vertebral y con ello ocasionar una paraplegia o cuadriplegia. Muy bien, muchas gracias. El doctor López Gavito pregunta:
¿Existe una edad límite para no actuar quirúrgicamente cuando un paciente presenta osteoporosis? Yo creo que eso no es una limitación, sobre todo si el paciente tiene un compromiso neurológico, se debe de actuar. Podemos apoyarlo antes, sobre todo no es una patología que se vaya a dar de un día para otro. Si vemos que se está deteriorando poco a poco, que los cambios son muy lentos y que hay una osteoporosis, se puede empezar a dar medicamento tipo teriparatida, calcio, vitamina D, ¿verdad? Para que vaya mejorando la calidad de su hueso y ya después poder hacer una cirugía. ¿Quiere comentar alguien más? Sí, doctor. Estoy de acuerdo con lo que expone el maestro Óscar García. Nosotros tenemos frecuentemente en el instituto, en el ISSSTE, pacientes con osteopenia o osteoporosis, y de hecho es una condición antes de que entren a quirófano, mejorar su calidad ósea. ¿Por qué? Porque si no tenemos un adecuado stock, obviamente vamos a enfrentarnos a una catástrofe como resultado. Entonces, en general, nuestros pacientes llegan no en muy buenas condiciones generales y debemos de esperar para operarlos a que mejore su calidad ósea y sus condiciones generales para poderlos someter a un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, no hemos tenido un límite de edad. Tenemos pacientes de más de 80 años que hemos operado, algunos con muy buenos resultados, otros no tantos, como se mencionó seguramente en las complicaciones, desarrollan hiperemia medular al descomprimirlos y quedan con secuelas neurológicas irreversibles, pero bueno, es parte del riesgo y del tratamiento. Gracias. Muy bien, gracias. Omar pregunta, ¿qué opinan del uso de cajas PIC con tornillos de bloqueo? Bueno, hace rato lo comentó el doctor Fernando Cueva, que se pueden utilizar, pero lo mismo. Generalmente los pacientes presentan 2, 3 o hasta 4 niveles en ocasiones en donde se ha ido cerrando el espacio discal y eso va ocasionando que se haga una cifosis cervical. Entonces, lo mismo, hay que ser cautelosos en colocar cajas que no distraigan demasiado, sobre todo si vamos a poner 3, 4 cajas y que estas son trapezoidales, en donde vamos a tratar de cambiar la cifosis por una lordosis, pero vuelvo a lo mismo, hay que ser precavidos en no colocar cajas muy altas para no ocasionar una elongación medular y no ocasionarle un daño neurológico al paciente. Muy bien. Eliseo Mora pregunta, ¿los ponentes tienen alguna experiencia con descompresión endoscópica de recesos laterales en compresión de predominio posterior? No tengo la experiencia, sé de personas que lo están haciendo actualmente a nivel mundial, pero no he tenido la oportunidad de hacerlos endoscópicamente. Generalmente los he hecho en forma abierta. Sí, gracias. De igual manera, yo tampoco tengo experiencia en cirugía endoscópica, entonces tampoco. Normalmente mi cirugía es cirugía abierta. Doctor Cueva. Sí, al igual que el doctor Óscar García, el doctor Urban, el doctor Urban y yo somos compañeros, junto con el doctor Sergio Hernández, en el área de columna del ISSSTE de Zaragoza, y realizamos institucionalmente, y yo tampoco en privado he realizado descompresión endoscópica. Y como menciona el doctor Óscar, pues sí hay referencias, ¿no?, de gente que lo está haciendo, pero bueno, habría que ver la experiencia, pues ya de gente más cercana, ¿no? Muy bien. Juan Enrique Guzmán Carranza pregunta, ¿qué opinan los tres ponentes en relación al contenido y el continente de la mielopatía espondilótica cervical en la toma de decisiones del tipo de abordaje anterior, posterior o 360? Ya que hablan del cuadro clínico, clasificación de Nuric, YOA, resonancia magnética, etcétera,
pero no consideran la apertura del continente, conducto espinal raquídeo en todos sus elementos, pero no mencionan las características, la relación entre el contenido y continente para determinar el pronóstico funcional de los pacientes. Creo que el doctor Cueva presentó una relación de cuáles son el tipo de abordaje que se tiene que hacer por vía anterior, por vía posterior o 360. Entonces, mucho depende de la patología, mucho depende si el paciente tiene una cifosis. Son varios los factores, que si hay una lesión neurológica, si la compresión es anterior, si la compresión es posterior. Esos son los parámetros para valorar cuál es el tipo de abordaje más adecuado para ese paciente. Mauricio Serna. Perdón, ¿iban a hablar? Sí, doctor. Bueno, retomando un poco, sí, yo lo mencioné antes, pero sin embargo, si se acuerdan al final de mi plática, en el caso de la aminoplastia de puerta abierta, que les presenté, veíamos una compresión también de elementos anteriores. De hecho, hasta mencioné que ante la evidencia imagenológica, el paciente podría ser candidato a un abordaje de 360. Sin embargo, se le resolvió el problema con la laminoplastia y si mejoró clínicamente, pues ya yo no considero necesario el abordaje de 360. Ahora, hay que recordar bien que, bueno, hay una frase que se le achaca a Virchow y lo discuten si es de Hahnemann o de él, es hay enfermos, no enfermedades. Entonces, debemos de adaptar el plan terapéutico de acuerdo al enfermo y a la respuesta que nos esté dando el enfermo. Obviamente, siguiendo los algoritmos terapéuticos con una base científica, porque tampoco es de que me late para esto. O sea, hay que tener un fundamento para poder establecer un tratamiento. Muy bien, gracias. Mauricio Serna Palma pregunta, ¿los materiales deben ser reemplazados en algún tiempo determinado? No, los materiales no deben ser reemplazados en base a ningún tiempo. Al paciente se le debe de llevar su seguimiento en base a estudios y pues hay que estar valorando y vigilar de manera que no nos sorprenda con un segmento adyacente. No hay por causa propia un límite que se tenga que sustituir o retirar el implante. Una vez colocado el implante es para quitarse, a menos que se presente alguna complicación. Yo creo que hay una cosa bien importante que tenemos que cuidar después de una cirugía y recordar que en un momento dado puede haber una lisis alrededor de los tornillos y tenemos que estar vigilando esa situación y con base en radiografías hay que cuidar de que eso no se vaya a presentar con ejercicio, con medicamentos para que se mantenga una buena calidad ósea. Si no protegemos eso, al futuro puede llegar a haber un aflojamiento de los implantes, pero ejercicio, dieta, calcio o antirresortivos, podemos evitar que se vaya a presentar este tipo de problemas. Muy bien. Sí, de acuerdo con lo que expresa el maestro, yo creo que la única indicación sería que hubiera un aflojamiento, un efecto de pull-out secundario al aflojamiento. Ahora, también es importante, como se expresaba, darle el seguimiento con estudios radiográficos, porque hay que partir del hecho que el hueso es se comporta de dos formas, una como material y aparte es un tejido vivo. Entonces, parte de su vitalidad se relaciona con la osteoclasia. Y si tiene solicitancias un elemento de osteosíntesis que tiene un módulo de elasticidad mayor al hueso, puede por sí mismo este elemento generar osteólisis alrededor del implante y aflojamiento, a pesar de que tengamos el control integral metabólico de nuestro paciente y con una buena higiene. Entonces, bueno, sí es importante dar el seguimiento y yo creo que esa sería la única indicación de no hacer recambio, porque igual si ya logramos una artrodesis, ya
el material de osteosíntesis o de fijación de columna ya cumplió su meta, que era dar una estabilidad en lo que se lograba una artrodesis. Si ya se artrodesó y se aflojó, yo creo que no tiene por qué ser sustituido. Entonces, eso sería mi punto de vista al respecto. Muy bien, gracias. El doctor Guillermo García Félix Díaz pregunta, cuando hay evidencia de realizar una liberación mayor a 2 niveles, ¿sugiere la fijación siempre con placa para proteger la artrodesis con las cajas? Yo, fíjense aquí, voy a retomar un poquito lo de la plática. Si vamos a hacer liberación nada más de discos, o sea, disectomía con artrodesis del nivel, que puede ser un Smith-Robinson, puede ser con una caja intersomática, autobloqueada o bien hay placas que tienen unos pinchos para autobloquearse a la hora de que se colocan en las plataformas y no requieren en teoría de placa. Ahora, en mi experiencia, yo por lo general pongo ese tipo de cajas intersomáticas y no he tenido el efecto de extrusión, pero sin embargo, pues si hay duda en cuanto a que sea bien contenido el implante intersomático, pues entonces sí estaría indicado poner una placa. Ahora bien, si estamos hablando de trabajar 2 niveles, pero porque vamos a hacer disectomía y corporectomía, es imperativo poner una caja desde mi punto de vista, porque vamos a estar protegiendo que no haya extrusión, vamos a dar estabilidad al segmento para lograr la artrodesis. Eso sería lo que yo puedo decir al respecto. No sé, maestro, ¿usted qué opine? Sí, básicamente, generalmente si son 2 niveles, no hay tanto problema. Se pueden hacer disectomías, se pueden colocar cajas intercorpóreas con tornillos que vayan a través de la caja hacia los cuerpos vertebrales y con eso se le puede dar una buena estabilidad al paciente. ¿Sí? Nada más faltaría agregar, bueno, me gustaría a mí agregar, que valdría la pena analizar las características del paciente, valorar su peso, cuál es la actividad del paciente y pues en base a eso ayudar a fortalecer la toma de la decisión de si se usa o no se usa una placa. Muy bien. El doctor Jorge Negrete pregunta, ¿hasta cuántas cajas se pueden colocar en la columna cervical? Hay una cosa bien importante. Mientras más cajas se pongan, más posibilidades hay de que se pueda en un momento dado empezar a ver datos de extrusión y con eso tener fallas en el resultado del tratamiento, ¿sí? Yo creo que 2, 3 cajas máximas es lo ideal. Más cajas es más problemático, ¿sí? Doctor Cueva. Bueno, sí, comparto la idea del doctor Oscar García. También yo lo más que he puesto han sido 3 cajas. De hecho, en la bibliografía, en general ya mencionan que es muy aventurado poner 3 cajas o arriba de 2 cajas, porque aparte de que se corre el riesgo de que falle el implante, es que al haber más niveles, puede haber más riesgo de pseudoartrosis de la cirugía y que requiere un nuevo procedimiento. Entonces, eso es una alteración, pero sí, yo lo más que he puesto son 3 cajas, no he tenido problema, pero la bibliografía sí llega a describir temerario poner más de 2 cajas o intentar hacer corporectomías de más de 2 niveles por el potencial riesgo de pseudoartrosis. Sí, de igual manera, la literatura sugiere que máximo se utilicen 3 cajas. En caso de que se considere o que se tenga un conducto más extenso que requiera descomprimir más niveles, es recomendable valorar un doble abordaje o bien hacer un abordaje posterior dependiendo de cómo esté la compresión. Pero máximo, lo recomendable, 3 cajas. Muy bien. César González Vargas pregunta,
¿Cuándo saber si son datos degenerativos normales del envejecimiento o que coincida con un dolor tipo cervical musculoesquelético? Bueno, aquí, aquí es la curiosidad clínica, ¿no? Podemos tener un paciente en el contexto de los 50 años de edad y puede tener a lo mejor una cervicalgia simple, y como hemos tenido algunos casos nosotros, sobre todo en el instituto, pacientes que son activos deportivamente, son futbolistas domingueros, y algún caso que me recuerdo ahorita, un masculino de aproximadamente 50 años de edad que jugaba de portero en el equipo dominguero y se aventó para parar un penalti, fue el último que paró en su vida, ¿verdad? Él no sabía de los cambios espondiloartrósicos que tenía. El único antecedente es que refería que eventualmente tenía dolor de cuello. Nunca acudió a una revisión médica. Como tal, se le diagnosticó que tenía un canal estrecho cervical, sí, pero como secundario de la cuadriparexia que quedó después de haber hecho ese lance para parar una pelota de fútbol. Y fue catastrófico porque este paciente fue irreversible y no tuvo otra alteración más que su canal estrecho cervical, y el pretexto para desarrollar la mielopatía fue el evento de desaceleración y aceleración brusca que sucedió cuando hizo ese movimiento. Entonces, sí hay que tener la curiosidad clínica, pero esto es desde hacer educación para la salud desde el médico familiar, y que no subestime los síntomas que a lo mejor para él son banales, como un dolor de cuello, como a lo mejor una cervicobraquialgia simple, sino que inicie su estudio y lo canalice al especialista, porque desgraciadamente a nosotros a nivel institucional llegan los pacientes ya con un deterioro severo, precisamente porque no hay una educación para la salud con nuestros colegas de primer contacto de medicina familiar. Entonces aquí es la curiosidad clínica. Hay que ser inquisitivo en aplicar la propedéutica, en aplicar la semiología, y de ahí pues se desprenderá el diagnóstico, y no por dar por banal el menor síntoma que nos refiere el paciente. Obviamente hay que discriminarlo porque tenemos pacientes también que son muy conversivos, ¿no? Entonces, bueno, o que hay aparte a nivel institucional, por ejemplo, el ISSSTE, que buscan una ganancia secundaria, ¿no? Un dictamen para que los pensionen, etcétera. Entonces, hay que ser acucioso y objetivo, considero yo. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, si no hay otro comentario por parte de ustedes, les agradezco su participación y vamos a dar por terminada la sesión de preguntas y respuestas, y cedo la palabra al doctor Jorge Negrete Corona. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Luz María Ortiz. Quiero felicitar a todos los profesores, al doctor Oscar García López, al doctor Fernando Cueva y al doctor, perdí el nombre, al doctor, bueno, a los tres profesores que participaron hoy, a los tres profesores que participaron hoy en nuestra sesión. Creo que hemos revisado una serie de conceptos muy importantes en el tratamiento del paciente senil, del paciente anciano, y creo que ha sido de bastante utilidad para todos los ortopedistas el escuchar estos conceptos. Tuvimos una participación de 432 asistentes a esta sesión, y pues muchas gracias por su asistencia, por el tiempo, y los esperamos en las próximas sesiones del Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.